Esta es la agenda que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a ver un poco de aspectos teóricos, pero muy limitados. De hecho, este tipo de presentación va a ser mayormente práctica. Por lo tanto, solicito a los participantes que si en algún momento pueden estar desde la computadora para poder trabajar, en algún momento vamos a revisar o vamos a hacer una pequeña encuesta. Pero si es necesario que puedan usar la computadora. Primero vamos a explicar la importancia de la información o de los datos para la toma de decisiones. Después se mostrará en forma teórica cómo se elabora una encuesta, cuáles son los aspectos que se deben considerar previo a elaborarla. Y por último, un ejercicio práctico en el cual haremos una encuesta donde se van a reunir en equipos para que podamos trabajar. No obstante, pues vayamos por pasos. Comencemos con la importancia de los datos para la toma de decisiones. Primero es, en primer lugar, es importante, porque es importante la información o el uso de la información, principalmente cómo generar esa información a través de encuestas. Nosotros, bueno, las personas tomamos decisiones constantemente, decisiones basadas en información. Cuando compramos, por ejemplo, consideramos muchos aspectos antes de poder tomar esa decisión. Consideramos el precio, consideramos la calidad. Inclusive dependiendo del producto o servicio, también consideramos la temporada. Asimismo lo hacen las empresas. De hecho, pues aunque quizá en ocasiones no lo sepamos, generalmente tanto las empresas como las personas en general tomamos decisiones sin ni siquiera saber exactamente, ya tenemos una base de datos mentalmente cuando nosotros tomamos decisiones. En sí, todos estamos tomando decisiones casi siempre basados en información que ya contamos o que ya conocemos. Por eso es tan importante, de hecho, que la información pueda ser generalizada dentro de la empresa. Pues ya después de que tengamos esa información, podemos generar o observar efectos positivos, tanto positivos como negativos. En los positivos podemos observar el ejemplo de productos, qué productos son los más demandados por nuestros clientes y poder hacer así, por ejemplo, más promoción sobre ese producto. Por otro lado, podemos ver también efectos negativos. ¿Cuáles son aquellos productos o servicios que se ven más afectados o tienen reacciones de forma más negativa? Entonces, aunque por un lado positivo y otro lado negativo, créanme que ambos son determinantes para poder tomar una decisión. Por ejemplo, en los datos positivos podemos ir redundando sobre esos aspectos positivos para generar más ingresos a la empresa. En el caso de obtener negativos, podemos, por ejemplo, observar limitadas ventas o algunas quejas de los clientes. De lo que nosotros ofrecemos, pues podemos tomar la decisión de modificar, ¿sí? El trabajo, ya sea de la producción o ya sea cambiando de proveedores. En cualquiera de los dos casos, el uso de la información realmente es lo que nos beneficia a nosotros. Entonces, en definitiva, las empresas requieren datos para tomar decisiones. O sea,
Eso es lo que mencionamos desde el principio y es el eje transversal de la clase. Entonces, esta información puede ser creada desde la misma empresa. Por eso es importante este curso, porque ustedes como futuros empresarios comenzarán, por ejemplo, o se adaptarán y poder aprender a generar información. Y tal información puede ser creada por las empresas, como les mencionaba. Los datos se crean a través de encuestas, de preguntas, a clientes que tengamos, a proveedores, socios, etc. Esta información nos permite establecer mecanismos que podemos captar esa información y podemos analizar esa información. Entre los ejemplos de estos datos creados generalmente son obtenidos de manera activa a través de encuestas físicas. Anteriormente mirábamos este tipo de encuestas que las empresas enviaban, por ejemplo, a través de líneas telefónicas a sus encuestadores. También mandaban a sus encuestadores en las calles para poder generar esta información y obtener esta información. Pero en el 2020, con esto del COVID, ha sido, pues, hemos observado que muchas de las empresas han cambiado, se han tecnificado más, por ende también se ha incrementado el hecho de usar las encuestas virtuales. Esto no significa que se crearon en el 2020. De hecho, las encuestas virtuales existen desde hace muchos años. No obstante, justo ahora tenemos la posibilidad de implementarlas más en nuestro día a día, en nuestra vida empresarial, de forma que tengamos esta información para estudios de mercado y hacer esas preguntas o charlas también a nuestros empleados. Y para saber esa información que podemos generar desde las empresas. Entonces, en dado caso, ustedes como empresas, como tal, pueden generar información. De esta forma, se puede conocer también, en base a la información, las preferencias de los clientes o principales socios comerciales que podamos adoptar o nuevos proveedores, oportunidades de crecimiento que podamos obtener por el análisis interno de los datos. Incluso podemos hacer un análisis interno, una encuesta con nuestros colaboradores internos y poder identificar cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Eso depende mucho del liderazgo de las empresas. Involucrar a sus colaboradores en proyectos nuevos, en todo lo que son las oportunidades de negocios y ser más efectivos. Entonces, en cualquiera de los casos, generamos información. En este sentido, cabe mencionar que se necesita contratar una persona en el área de informática. Aquí es donde le pregunto yo a ustedes, como futuros profesionales de emprendedores de empresas, y esto hablo de que ustedes se están formando para analizar información como economista, como analista de mercado, como administrador de una empresa, como generador o administrador de lo que es los comercios, negocios internacionales, administrador de bancos, de banca y finanzas, administrador de finanzas, y puede usted desde su profesión generar información
¿Qué es lo que podríamos hacer si no tenemos una persona del área de informática? ¿Podemos capacitar a alguien en el área? Pero que ha estado, por ejemplo, con ustedes en la empresa y poder generar el rol de generar esta información, de poder analizar esta información. Entonces, podemos también contratar a alguien ya capacitado en el área de informática. Entonces, bueno, ustedes van a tomar la decisión de pues ver en qué casos ustedes van a tomar la decisión de contratar a una persona o también capacitar a una persona que ya esté dentro del área de informática. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de fuentes donde podemos recolectar información. Pueden ser fuentes de información empresarial confiable, que son las formales. Son encuestas a los clientes, encuestas a los trabajadores, lo que es registro de solvencia, información estadística de la empresa, informes económicos, políticos, sociales, también bases de datos sobre proveedores. Aquí también podemos incluir por ejemplo, aquí podemos incluir informes estadísticos nacionales de gobierno. Ustedes recuerdan que cuando pasó el huracán Eta y Iota, tuvimos pérdidas en empresas y observamos ese factor negativo tras las tormentas. Entonces, todo este tipo de información puede ser extraída de primera mano o certificada, ¿verdad? A través de estadísticas que nos muestran estadísticas gubernamentales. Ok, básicamente esta información, cuando hablamos de fuentes informales, son información o datos de fuentes secundarias que ustedes generan. Esta información ustedes la generan dentro de las empresas, por ejemplo. Es importante saber o tener la certeza de que estos datos hayan sido correctamente, se hayan aplicado correctamente la encuesta y de fuentes confiables, ¿verdad? Y la metodología confiable para que esta estadística sea correcta. Al no contar con estos procesos de recolección, acumulación y análisis de datos de forma correcta, entonces la información puede ser sesgada o incorrecta, afectando la efectividad en la toma de decisiones que ustedes toman en la empresa. A eso me refiero, por ejemplo, algunos ejemplos: entrar en páginas de bases de datos no confiables, que nos digan nosotros un índice, por ejemplo, de precios, refiriéndose a un producto específico o cómo se comporta un sector, ya sea turismo o construcción, por ejemplo, cuando en verdad toda esa información no fue levantada de manera correcta, con toda la metodología correcta. Entonces, al final, nos afecta a nosotros. Entonces, si tomamos en consideración esa información falsa y nos vamos a basar en eso, lo más probable que los resultados que nosotros vayamos a obtener sean negativos, o sea, falsos a la realidad de la cual se está dando en nuestro entorno empresarial. Por eso siempre cuando busquen información secundaria, sea de fuentes confiables, con un nivel más micro,
por ejemplo, las empresas pequeñas, las pequeñas, micro y pequeñas empresas, generalmente usan los datos generados por nosotros mismos, ¿sí? De nuestra empresa como empresarios. Entonces, nosotros generamos esta información por medio de encuestas digitales, que es lo que podría funcionar bien en este caso. Entonces, vamos a reducirnos el problema de confiar en otra base de datos que nos pueda generar un problema. Entonces, es mejor confiar en información que nosotros podamos generar. ¿Ok? Hay otros tipos de fuentes de información. Por ejemplo, las referencias primarias, hablando de las fuentes formales, o sea, aparte de las encuestas que uno genera dentro de la empresa, hay casos también que se puede hacer estudios, que es lo que ustedes podrían hacer en este momento, un estudio sobre abrir una clínica en un lugar o abrir un restaurante en un lugar. Ustedes van a hacer un estudio, una investigación formal. O sea que sería al final de esta clase, este trabajo, ustedes va a ser una fuente bibliográfica para el negocio que van a emprender. ¿Okay? Entonces, también si nosotros queremos comenzar, no deseamos levantar información, también podemos hacerlo, hacer una búsqueda de fuentes como libros, artículos, publicaciones periódicas, artículos científicos, tesis en las cuales nos podemos basar para tomar decisiones. Entonces, decíamos también que las fuentes secundarias, pues, pueden ser resúmenes también, listados, referencias publicadas por otras fuentes que no son propiamente nuestras fuentes. Entonces, ahora vamos a empezar, pues, a hacer la encuesta virtual. Y di este preámbulo porque es importante saber por qué es tan prioritario, lo que es o imperativo realizar un estudio interno, empezando con las encuestas virtuales. ¿Por qué? Porque esta información podemos generar nuestra información, ya que hay tanta información en nuestro entorno que vaga por todo el entorno de todas las empresas, y en algunos casos podemos observar información falsa o otra información también información que nos pueda servir, así como información falsa, pero es importante que nosotros podamos generar esa información y entonces cómo captar esa información. Por ejemplo, los clientes tienen información que no saben cómo transmitir. Entonces, y también nuestros colaboradores, nuestros proveedores, lo mismo. Entonces, no la consiguen porque no saben por qué mecanismo empezar. Entonces, para resolver este tipo de problemas, de información que está esparcida por ahí y que no ha sido captada por la empresa, por la organización, entonces a través de este medio lo podemos lograr.